Parece que todos ya pasaron, son bajitos, pero yo soy más bajito. There's people who have spoken before me that are pretty short, but I'm even shorter. Mi nombre es Sebastián Quinac. My name is Sebastian Kina. Vengo de Guatemala. I'm from Guatemala. Soy del pueblo maya Cachiquel. I'm from the Cachiquel Maya Nation. Yo creo que todos ustedes saben que, o la mayoría, pues, en Guatemala tenemos 3 pueblos indígenas: los mayas, los chincas y los garífunas. As many of you probably know, in Guatemala we have 3 main indigenous nations: the Mayas, los Chincos y garífunas. And the Garífunas. Y el pueblo maya, estamos como 23 pueblos dentro de un pueblo. And within the Maya community we have 23 communities. Y por supuesto cada grupo tiene su propio idioma. Entonces uno de los idiomas que yo hablo, y es mi primer idioma, es el cachiquel. Y gracias a la madre tierra todavía hablamos la mayoría el idioma cachiquel en donde yo vengo, y también en todo el altiplano de Guatemala hablamos las lenguas indígenas. And within these 23 communities there exist 23 indigenous languages. My language is Cachiquel, and I'm very grateful to be continuing to retain this language. Voy a seguir usando la palabra monstruo. Como ya la compañera mencionó, en el 80, cuando miles de nosotros indígenas de Guatemala salimos al exterior, I'm going to I'm going to be continuing to use the word and the term monster, just as my compañera before used the term monster. And I'm going to be using this term specifically talking about the story of the 1980s in Guatemala, when many of us were exiled. Yo creo que en ese tiempo el monstruo más fuerte y que nos dio, pues lamentablemente nos dio millones y millones de dólares cuando fueron masacrados más de 200,000 mayas en el altiplano. There were over 200,000 in the Altiplano area of indigenous peoples massacred in Guatemala. Entonces ahí es cuando yo salí del país, Guatemala, y tuve la suerte de cruzar la frontera de Estados Unidos, así como nuestros hermanos y hermanas están cruzando en ese momento. And that is precisely when I left, and I crossed the border, just as my brothers and sisters now are also trying to cross the border. Ahora estoy como organizador del pueblo inmigrante en Estados Unidos, en Arizona, compartiendo con ellos, a la vez acompañándolos, cómo es la situación de dejar su propio aldea o pueblo e ir a vivir a una cultura como tercer nivel de cultura. I'm now working as an organizer in the United States, in solidarity with immigrants and refugees, trying to maintain a level of our culture which at this point has allowed itself to, has now become sort of like a third level of culture. Los monstruos ahorita se están multiplicando, porque en Centroamérica tenemos las grandes compañías, industrias y otras, ya no recuerdo el nombre de lo que usan así a nivel mundial, que es transnacionales, que están quitando así literalmente terreno o casas de los indígenas para hacer carreteras y otros, lo que ellos dicen desarrollo. These monsters are multiplying, and they often come in the forms of transnational corporations which are forcing people off of the land in order to make highways. Y el resultado, otra vez, miles y miles
de inmigrantes centroamericanos, guatemaltecos o suramericanos están cruzando la frontera de Estados Unidos, México. And once again, thousands and thousands of people are trying to cross the border, just as before. Entonces, yo creo que como pueblos, no solo pueblos indígenas, como ya el compañero expresó, pueblos mestizos, que estamos conscientes cuál es el trabajo que tenemos que hacer. As indigenous peoples and as mixed peoples, I think that we have to be conscious of the work that needs to be done. Y tuve yo diría la mala suerte de encontrar a una propia paisana que estaba tirada en el desierto por 5 días. I had the misfortune of coming across a compañera who was killed and was found dead for 5 days, and she had been dead for 5 days. Y eso, cuando yo encontré el cuerpo medio como carbonizado, me hizo recordar los cuerpos que vi en las aldeas en Guatemala cuando el ejército puso aceite o gasolina a la gente y los quemó vivos, y eso me hizo más triste, a la vez más fuerte, para seguir luchar sobre los derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas e inmigrantes. And when I saw her partially decomposed body, I saw her body and it reminded me of the bodies that I had seen in the 80s in Guatemala, the bodies that had been poisoned with gas and so on by the army, and that makes me very, very sad. Y para terminar, la forma como trabajamos en Guatemala es organizar pequeños grupos en comunidades, en aldeas, en pueblos, y ese estilo estoy usando en Arizona para organizar a los inmigrantes, es decir, ya basta, somos humanos y esa es tierra de nosotros, y la riqueza de esta tierra es de nosotros. Gracias. And finally, the way that we organize in Guatemala is within small groups, and the way that I organize now in Arizona is also within small groups. And the way that we organize is saying that enough is enough, and that this is our land, and we deserve our dignity and justice. And thank you. Gracias, Sebastián. Podemos decir, para continuar con lo que nos estaba relatando Sebastián, que cada uno de nosotros